vamos a ver los diferentes tipos de diodo. En concreto vamos a ver estos tres que son los más utilizados en el mercado, que es el diodo LED, el diodo Zener y el diodo de unión o rectificador. Acordaos que un diodo es un semiconductor de cristal, suelen ser de silicio o de germanio. Los más comunes son los de silicio, que son estos que tenemos aquí, y también hay que recordar que todos los diodos tienen polaridad, es decir, tenemos un ánodo y un cátodo. El ánodo es el positivo y el cátodo es el negativo. Aquí tenéis una imagen de los tres que tenemos aquí. Para saber cuál es el ánodo y el cátodo, es decir, el positivo y el negativo, en el diodo de unión nos fijamos en el color. Tenemos negro y una franja gris. Por lo tanto, donde tenemos la franja gris es el negativo y al otro lado es el positivo. En el diodo Zener ocurre lo mismo, pero con una franja negra. En este caso, la franja negra está a este lado, pues lado derecho tenemos negativo, lado izquierdo tenemos positivo. Y con el diodo LED nos tenemos que fijar en la longitud, que ya la habíamos visto anteriormente, de las patillas. La larga es la positiva, es decir, el ánodo, y la corta es el cátodo, la negativa. Si ocurre, por ejemplo, que en un LED se nos ha roto una patilla y no sabemos cuál de las dos es la más larga, o en cualquier diodo no sabemos la polaridad, a través del polímetro lo colocamos en continuidad para comprobar. Nosotros ya sabemos que este lado es el positivo y el negativo, entonces al conectarlo vemos cómo nos marca continuidad. Si nosotros lo cogemos al revés, no tenemos continuidad, por lo tanto ya lo estamos comprobando, al igual que con el diodo Zener. En directa tenemos, pero si lo conectamos en inversa no tenemos. Y lo mismo nos ocurre con el LED, que hasta se enciende, ¿vale? Lo veis ahí como está encendido. Esta es la polaridad correcta, esta patilla la positiva y esta la negativa. Si yo me equivoco y lo conecto al revés, no se enciende. Vamos a comenzar viendo el diodo LED. Como veis aquí, el diodo LED puede ser de diferentes tamaños y de diferentes colores, ¿vale? Y también tenemos el diodo LED RGB, es decir, estos emiten un único color y este LED es capaz de emitir los tres colores básicos, es decir, el rojo, el azul y el verde. Y como estáis viendo, la longitud de las patillas es distinta. La patilla más larga es el negativo, la más cortita es el azul, la otra es el verde y la primera es el rojo. Vamos a montarlo sobre un circuito para que veáis cómo funciona. Montamos un circuito básico con una resistencia y el LED. Conectamos la patilla más larga, es esta, es decir, eso va a ser nuestro negativo. Conectamos las cuatro patillas, vamos a conectarlas. Hemos conectado ahora el positivo a la primera patilla, que es la roja. La segunda habíamos dicho que era la larga, que es el cátodo, que es el negativo, lo conectamos al negativo. Por lo tanto, ahora encendemos y tenemos el LED rojo. Si el positivo viene del segundo comenzando por la derecha, tenemos el LED verde. Y si es del primero, tenemos el LED azul. Vamos ahora a ver sobre un circuito, un diodo de unión o rectificador. Este tipo de diodo estáis viendo cómo es su símbolo y lo podemos montar de dos formas: polarización directa o polarización inversa. Es decir, cuando hacemos la polarización directa, el positivo al ánodo y el negativo al cátodo deja pasar la corriente a través de una tensión umbral que disponen los LEDs, que suele ser alrededor de este tipo de LED de 0,7 voltios, los de silicio. Es decir, una vez que tengamos 0,7 voltios en el circuito, dejará de pasar corriente. Si lo colocamos en polarización inversa, lo que me está haciendo es que no deja pasar la corriente, ¿vale? Por lo tanto, este tipo de diodos se suele utilizar para rectificar la corriente, en pasarla de alterna continua, que eso lo veremos en los alternadores, o para proteger el circuito de que no se nos vuelva hacia atrás la corriente en caso de sobretensión. Vamos a montar el circuito que estáis viendo aquí, que es un circuito básico con el diodo LED primero conectado en polarización directa. Le colocamos una resistencia para no fundir el LED y colocamos el LED. Acordaros del LED
la patilla larga es el positivo. Vemos cómo ahora funciona el LED. Vamos a comprobar la tensión de ruptura del LED. ¿Veis? 0,72. La tensión de ruptura de los diodos suelen ser de 0,72. Si lo conectamos en polarización inversa, es decir, al revés, no conduce. Ahora vamos a cambiar el diodo de unión o el rectificador por un diodo Zener. El funcionamiento del diodo Zener cuando está conectado en polarización directa es igual que un diodo de unión. Tiene su tensión de ruptura aproximada de 0,7 voltios, a partir del cual deja pasar la corriente. La característica de este diodo es cuando lo conectamos en polarización inversa, que no deja pasar la corriente, es decir, no es conductor hasta que no alcanza un voltaje determinado, una tensión Zener que llamamos. Este tipo que tenemos aquí exactamente tiene una tensión Zener de 5,1 voltios. Por lo tanto, cuando nosotros lo conectemos en polarización inversa, si no tenemos 5,1 voltios, no va a ser conductor. Este tipo de diodos lo utilizamos para estabilizar la corriente o como reguladores. En primer lugar, lo vamos a conectar en polarización directa. Recordad que este era mi negativo y que este es el positivo. Tanto lo conecto al positivo. Veis cómo funciona el LED y si medimos tenemos aproximadamente 0,70, ¿vale? Tenemos un pelín más, que sería nuestra tensión de ruptura del diodo. Ahora si lo conectamos en polarización inversa, ahora mismo la alimentación que tenemos del circuito es de 5 voltios. Por lo tanto, no se tiene que encender el LED porque no llegamos a esos 5,1 voltios. ¿Vale? ¿Veis cómo deja pasar muy poquita corriente? Porque tenemos 3,27. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a conectar directamente, tenemos la pila de 9 voltios, vamos a conectar la pila directamente de 9 voltios a nuestro circuito. A través de unas pinzas lo conectamos el positivo y cuando conectamos el negativo vemos cómo se enciende el LED ahora con mucha más luminosidad que antes. Comprobamos, vemos como ahora ya hemos sobrepasado los 5,1 voltios de la tensión Zener y ya deja pasar toda la corriente.